Estamos. Necesario. Bueno, ¿ya estamos? ¿Estamos grabando? Bueno, vamos. ¿Cómo era empezamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos Podcast. Un podcast que hacemos entre amigos y tratamos de abordar la vida cristiana de una manera relajada, distendida entre nosotros. Y como en cada episodio, acá me acompaña Mauro y Néstor de la plantilla titular. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, Mati. Contento de verte de nuevo después de tanto tiempo que te habías ido Cachi y podemos juntarnos acá de nuevo a grabar. Mauro, ¿vos cómo estás? De 10. Contento de estar con amigos a los que quiero y amo profundamente y muy ansioso de empezar este episodio. Bueno, y antes de empezar, presentemos la figura estelar de la noche. Tambores. No, como en otro episodio ya escucharon su voz, hoy también nos acompaña Santi, un amigo nuestro y que va a compartir hoy también en este episodio. Santi, ¿cómo estás vos, hermano? Muy bien, hermano. Un placer estar con ustedes. ¿Listo? ¿Ya estás preparado? ¿Afilado? Perfecto. Los episodios que estamos abordando tienen que ver con el servicio, el ministerio, la vida dentro de la iglesia, ¿no? Y queremos tocar en varios episodios este tema. Tenemos un episodio anterior sobre el servicio en sí mismo. Y hoy queremos ver el servicio, pero desde el punto de vista del balance, del tiempo, de la administración de las otras áreas de nuestra vida y el servicio. Entonces creo que va a ser un episodio muy, muy lindo, pero me parece que va a ser muy útil que antes de escuchar las opiniones y las experiencias de cada uno, podamos entonces decirle a los oyentes desde qué punto de vista hablamos. No nos sobra el tiempo, ¿no? Estamos apretados en nuestra agenda y vamos a hablar ahora del balance y lo hablamos desde el punto de vista de que estamos luchando también contra esto nosotros mismos. Entonces, yo quería pedirles, por favor, muchachos, que puedan hacer una rondita, un poco contando tal vez, no sé si quieren contar un poco a qué se dedican, también qué ministerios cumplen dentro de la iglesia y así los oyentes un poco se dan una idea desde qué punto de vista hablamos. Néstor, ¿a qué te dedicas y qué servicio haces dentro de la iglesia también? Bien. Puntualmente, ¿a qué me dedico? Trabajo independiente para diferentes empresas de desarrollo de sistemas. Estudié analista de sistemas, estoy terminando en ingeniería. Entonces me dedico a eso, básicamente, para poder subsistir y proveer a mi familia. Respecto al servicio en la iglesia, he trabajado, realmente no me acuerdo en qué áreas no estuve, porque me ha tocado limpiar, me ha tocado hacer un montón de cosas. Y actualmente estamos con mi esposa sirviendo en el Ministerio de Jóvenes. Este año va a ser el segundo año que estamos con un equipo trabajando juntos en el Ministerio de Jóvenes. Así que ha sido un desafío hermoso poder trabajar no solamente para los jóvenes y animarlos en las diferentes áreas o etapas de su vida en las que están ahora, sino también trabajar con un equipo lindo que te hace crecer, que te ayuda a ver cosas que por ahí antes no las veías. Y desde perspectivas que también no las veíamos antes. Así que actualmente estamos haciendo eso. Genial. ¿Y vos, Mauro? Yo trabajo como kinesiólogo, fisioterapeuta, por ahí es más conocido en otras partes. Más o menos trabajo unas 8 horas por día, aunque a veces me requiere más tiempo en mi día. Es un trabajo que hay que ponerle mucho el cuerpo, especialmente en el área donde estoy, que se llama neurorehabilitación. Son pacientes un poco complejos y especialmente hay mucha espasticidad o rigidez muscular, lo cual hace el trabajo se vuelve un poco duro, ¿no? En cuanto a mi ministerio en la iglesia local, estoy a cargo del grupo de adolescentes y preadolescentes de la iglesia. También, como decía Néstor, con un equipo, ¿no? Gracias al Señor. Y también estoy liderando un grupo crecer, un grupo pequeño, los días sábados en la iglesia, seguido de los adolescentes, que también con personas mayores y para matrimonios, gente también individual. Y ocasionalmente también me toca la predicación de la palabra en alguna iglesia o anexo.
pero básicamente a grandes rasgos esos son los ministerios y el laburo que hago durante la semana. Gracias, hermano. Santi, ¿cuál es tu situación? Yo estudié administración de empresas, trabajo para una empresa a tiempo completo. En cuanto al ministerio, sirvo también junto con mi esposa en el Ministerio de Alabanza. Y también, como algunos quizás no saben, cada uno de nosotros somos ahora padres. Algo que nos ha cambiado mucho nuestra estructura de nuestros días, que también demanda mucho tiempo y quizás muchos se sienten identificados con eso. Y estamos aprendiendo, ¿no?, de cómo manejar el tiempo. Qué mal parado nos dejas acá con el Néstor. Que no nombramos a nuestros hijos, a nuestra esposa. Y bueno, Mati ahí pronto a ser padre. Exactamente. Y encima todos de nenas. Todos nenas. Entonces sabemos de lo que, o sea, estamos hablando sobre el tiempo, el balance de las cosas y creo que todos acá tenemos y ustedes muchachos tienen una agenda apretada de muchas actividades. Entonces hablemos ahora del tema, ¿no? Ya habiendo dicho desde dónde hablamos del tema. ¿Le importa a Dios cómo usamos nuestro tiempo? O sea, ¿qué sustento bíblico tienen para responder a esta pregunta? ¿Le importa a Dios cómo usamos el tiempo? Por supuesto. Creo que la primera respuesta es, por supuesto que a Dios le interesa cómo usamos nuestro tiempo. Si nos ponemos a ver cómo el Señor hace las cosas, Él ha sido muy ordenado en todo lo que ha hecho. Y en más de una carta o en más de un pasaje vemos cómo Pablo exhorta a los diferentes hermanos a aprovechar bien el tiempo, a usar bien el tiempo, a darle las prioridades que necesita cada área de nuestra vida. Pablo, me encanta cuando él escribe las diferentes cartas porque empezás a ver que él trata con diferentes problemas y ayuda a ordenar sobre todas las cosas cómo enfocarnos en las diferentes áreas, en los diferentes roles. Pedro hace exactamente lo mismo. Para vos, Mati, que te gusta más Pedro. Pero por supuesto que a Dios le importa cómo usamos nuestro tiempo. Él es un Dios de orden. Él ha creado las cosas en un tiempo. Pienso, por ejemplo, cuando se cumple el tiempo, ¿no es cierto? Cuando hablan los diferentes evangelios de que cuando se cumplió el tiempo vino el Mesías prometido. Cuando llegó la hora, Jesús fue entregado. Sin duda que hay momentos y hay un tiempo que el Señor ha determinado para cada cosa. Lo podemos leer también en Eclesiastés. Muchos pasajes que nos hablan sobre el uso de nuestro tiempo y sobre el orden que necesitamos tener en nuestro tiempo. Gracias, Néstor. ¿Santi? Creo que el que diga que no lucha con la pérdida de tiempo nos está mintiendo en la cara. Es todo un tema, la verdad. Tenemos tantas distracciones hoy en día, ni hablar las redes sociales, el celular mismo en todo lo que implica. Y acá me acuerdo de nuestro amigo Néstor, que dijo que se dedica a la parte de sistema. Él siempre tiene una aplicación para cada cosa y siempre, y es un ejemplo para mi vida en esto, dice: che, ¿te fijaste cuánto tiempo estuviste en tu pantalla? Fíjate que hay aplicaciones que te sirven para eso, y la verdad que es una lucha, ¿no? El no perder el tiempo, el no malgastarlo. Como decía Néstor también, como Pablo nos exhorta a andar sabiamente. Los días son malos, aprovechemos el tiempo. Así que definitivamente es un tema muy importante. Y cuando tenés tantas cosas para hacer, ¿no? El trabajo, el servicio, los nuevos desafíos de ser padres, cuanto más perdés el tiempo, más culpa te duele más, ¿no? Totalmente. Y después le echar la culpa que tenés que cambiar pañales. Claro, eso es lo que te llevó tiempo. eso. Entonces definitivamente Dios quiere que aprovechemos bien el tiempo para nuestro propio bien. Ahora recién hablamos de las diferentes áreas, ¿no? Entonces, el servicio en la iglesia, ya pasando al tema central, ¿no? El servicio en la iglesia. ¿Qué prioridad debe tener, ¿no? Especialmente en comparación, por ejemplo, a la familia, al devocional personal, al trabajo. ¿En qué lugar entra el servicio en la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay forma de pensar de esa manera? Sí, en el episodio anterior, que también tocamos el tema del servicio y si debería ser una prioridad en nuestra vida, dijimos que la Biblia
la palabra, el Señor nos manda a servir a los demás y especialmente a servir en un contexto de la iglesia local, primeramente a los que son la familia de la fe, ¿no? Entonces debería tener nuestra prioridad, pero en este episodio yo creo que podríamos enfocarnos en qué riesgos hay y no solamente qué beneficios hay de servir, porque también hay riesgos. No debería ocupar el mayor tiempo que, como decía Néstor, ¿no? Que hay un tiempo para cada cosa, no debería ocupar el tiempo que son también para el Señor y para nuestra familia. Por ejemplo, pienso en la carta de Timoteo, capítulo 3, cuando Pablo exhorta cuáles deben ser los roles y las actitudes que deben cumplir los obispos y los diáconos para servir al Señor. Dice algo muy interesante. Por ejemplo, si alguien aspira el cargo de obispo, buena obra desea hacer, pero un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, hospitalario, de conducta decorosa, apto para enseñar, no dado a la bebida, no contencioso, y que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos en toda dignidad. Podemos ver que debe tener varias aptitudes, por ejemplo, poder enseñar la palabra de Dios. Pero dentro de esos requisitos también está el tener una conducta irreprochable, esto es una vida piadosa, una vida de santidad, que sea marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos. Si un hombre no sabe gobernar la casa, ¿cómo podrá gobernar o pastorear la grey del Señor? Entonces yo creo que esto nos marca un principio. Nosotros deberíamos reproducir en el ministerio lo que hacemos en la casa, especialmente en nuestro tiempo personal con el Señor, luego para con nuestra esposa e hijos y así para el ministerio. Tal cual, como decía Mauro, creo que la prioridad en el ministerio, la prioridad del servicio, que es lo que estamos hablando, es muy importante, como lo mencionamos en el episodio anterior. Pero sin duda que, como decíamos antes, hay un tiempo, ¿no?, para cada cosa. Y me hace pensar mucho en el pasaje donde Pablo le habla a los corintios y les dice como que separa, ¿no es cierto?, en diferentes situaciones. Si estás casado, no necesitas separarte, está bien, es lo que está bien, digamos, es parte de las bendiciones del Señor. Si estás soltero y anhelas casarte, está bien, no anhelas algo malo, pero si estás soltero y podés seguir soltero y te podés abstener, hacelo, porque te vas a poder enfocar mucho más y da como una serie de instrucciones y de ánimo a los solteros, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver desde esa forma, vemos inclusive el mismo testimonio de Pablo, de Pedro, diferentes hombres que han sido fieles al Señor y han dedicado sus vidas. Y cuando lo pensás desde ese lado, ves cómo el Señor quiere que la prioridad en nuestra vida sea el servicio a Él. Y sin duda que el hecho de estar casados hace que tus prioridades se reordenen de otra forma, ¿no? Porque sin duda que ahora tus hijos, tu esposa, en el caso de los hombres, nuestras esposas, necesitan de nuestro servicio, necesitan de nuestro amor demostrado en formas prácticas. No necesariamente en pararte en un púlpito y predicar del amor al prójimo, sino que necesitan que lavemos los platos y les mostremos ese amor que tenemos para con ellos, que cuidemos a nuestros hijos. Y realmente la palabra del Señor va a llegar a ellas y va a ser viva en ellas por medio de nuestro ejemplo también. De la misma forma a nuestros hijos. O sea, creo que el Señor ha sido muy sabio en ordenar cada rol que nos toca, ¿no? Y como decía Mauro, quizás el requisito que él mencionó en Timoteo era para los obispos como un requisito, pero el hecho de que sea un requisito para los obispos no hace que sea una excepción para los cristianos. ¿Sí? Entonces, el hecho de que no sea una excepción para los cristianos significa que eso lo debemos anhelar todos, o debemos intentar cumplirlo todos. Creo que a la hora de pensarlo de esa forma, el servicio es, como dijimos en el episodio anterior, algo que va en nuestra vida, que cruza nuestra vida, afecta todas las áreas de nuestra vida. Entonces no nos dejas con excusas en una o en otra área. No estoy en la iglesia local porque tuve que cambiar los pañales a mi hijo. No le cambio los pañales a mi hijo porque tengo que ir a tocar en la música el domingo. No, ninguna cosa excluye a la otra. Sencillamente hay que empezar a balancear mejor los tiempos. Pero debe ser una prioridad
el servir a otros. Así es. Pensaba en qué importante el tema de las prioridades, ya que como también decía Mauro, si no tenemos una vida de oración, si no estamos buscando al Señor como debemos, y esa primero como nuestra primera responsabilidad como cristianos, nuestra primera prioridad, valga la redundancia, todo lo demás queda desorganizado. Y a veces sentimos que no nos alcanza el tiempo, pero justamente muchas veces pasa por una cuestión de prioridades. Cuando buscamos a Dios como lo tenemos que buscar, realmente nuestra vida se organiza. Y también pensaba en el hecho de que muchas veces hay trabajos o trabajos seculares que absorben mucho tiempo, o nosotros mismos, quizás por objetivos o metas en la vida, le dedicamos demasiado tiempo a cosas que en realidad no deberían ser una prioridad en nuestras vidas. Entonces reflexionaba, muchas veces obviamente no tenemos oportunidades de cambiar de trabajos y es muy difícil el tema, pero como también el hecho de tener trabajos a veces con horarios muy complicados dificultan el servicio en la iglesia. Así que... Sí, yo quería agregar de que algo que dijo Néstor, y cuando lo dijo, lo pensé, ¿viste? De que él decía, bueno, ahora que estamos casados, eso reordena todo. Bueno, qué importante es a la hora de poner prioridades y saber qué espacio va a ocupar el servicio formal en la iglesia en tu vida. También observar y ser consciente de la etapa de la vida en la que estás, ¿no? Los estudiantes por ahí tienen mucho tiempo y increíblemente a veces no encuentran tiempo para servir en la iglesia, ¿no? Sí, muchas veces el estudio es una excusa. No voy el domingo porque tengo que estudiar para el lunes. Bueno, ¿qué hiciste en la semana? Claro. ¿Qué vas a hacer cuando tengas tu primer hija y el trabajo? Sí, Tal cual. totalmente. Sí, por ahí hay que ser inteligente y ser consciente de la etapa en la que estás y tratar de ahí ir ordenando tus prioridades, ¿no? Sí, creo que el Señor fue muy claro en eso también, ¿no? Yendo a Mateo, cuando él da un ejemplo y dice: fíjense, donde está tu tesoro es donde está tu corazón, ¿no? Y por ahí no lo vemos a cuestión del tiempo de esa forma, pero realmente donde pones tu tiempo es donde está tu corazón. Y es bueno reevaluar, a veces va a ser dura la respuesta, mirando para atrás. Fíjate en el celular qué fue lo que más viste durante la semana y te vas a dar cuenta qué es lo que más te importa. Si quizás lo que más viste fueron las redes sociales y te importa la aprobación del resto, o quizás lo que más viste en tu semana fue tu cuenta bancaria y lo que te importa es más la plata. Entonces creo que si nos vamos a revisar dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo y empezamos a poner cosas medibles, va a ser muy realista dónde está nuestro tesoro, dónde está nuestro corazón. Ahí está lo que les decía antes, ¿no? Pero también me acordaba de algo que hemos hablado como amigos varias veces en cuanto también a los hábitos que cada uno tenemos, y también con mi esposa hemos hablado muchas veces, ahora que tenemos una hija, y lo hablamos hace un ratito, cómo los hijos copian lo que los padres hacen. Y que el Señor nos ayude a adquirir esos hábitos que todavía no adquirimos, que ellos van a copiar luego, ¿no? Amén. Amén. Y ya que estamos hablando de la familia, entremos a la última pregunta. Y creo que va a ser un poco más personal y mucho más práctico, ¿no? Porque realmente las familias suelen ser las que más sufren a la hora de balancear los tiempos, ¿no? A veces queremos rendir en el trabajo, queremos dar una imagen de santidad en la iglesia y nos involucramos en todo, o no somos capaces de decir que no. Y entonces los que más sufren muchas veces son las familias. Entonces yo quería preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para balancear el tiempo del servicio en la iglesia, en los ministerios formales que ustedes tienen, y su tiempo de familia, ¿no? Su tiempo con sus familias? Si tienen alguna regla personal, tal vez un principio, que ustedes digan, yo hago esto, o esto no lo hago, o trato de manejarme de esta manera, ¿no? Consejos prácticos para que los que nos están escuchando puedan también tal vez aprender de lo que nosotros hemos aprendido. Como consejo práctico,
y acá como estamos hablando de toda índole de consejos, pienso que si está la oportunidad y si se puede, porque no todos los ministerios se puede, servir con tu esposa creo que es algo maravilloso, es algo que se disfruta mucho, porque no solamente que pasás tiempo sirviendo, es servir junto a tu esposa, y en lo cual es una actividad en la cual hay mucho fruto. Digamos, yo conocí más a mi esposa sirviendo con ella, la amo más por cómo sirve a otros también, y bueno, es algo maravilloso. Pero vamos de nuevo, por ejemplo, mi esposa no está llamada a enseñar o el pastorado, y es algo que tal vez no se puede compartir, pero sí se puede dentro de lo... Y si podés hacerlo, es algo muy hermoso, ¿no? Luego, como regla, lo que tenemos es pasar un lapso de tiempo durante la semana establecido en la que podamos dejar la agenda vacía para compartir juntos, ¿no? Especialmente tenemos ese lapso los domingos a la tarde. Nosotros tenemos la iglesia por la mañana. La verdad es que estamos muy perjudicados en los horarios en los que trabaja mi esposa, porque a veces ella trabaja por la noche o por la tarde, entonces va cambiando, pero como es cuestión de organizar el tiempo, yo creo que la clave está en la planificación semanal, si podemos separar ese tiempo para compartir juntos. Claro, yo pienso que hay pastores, por ejemplo, que deciden los días lunes no poner ninguna reunión, no poner ninguna consejería, ni reunirse en un café, que a veces se puede hacer algo así, ni discipulados los días lunes. Simplemente quedarse en su casa, dedicarse a su familia, a su esposa, ese día lunes. Es como su Franco. Claro, es como su domingo, digamos. Sí. El peluquero. Claro, exactamente. Entonces toman esa decisión, ¿no? Como un paso práctico para esto de manejo del tiempo y balancear la familia y el ministerio. ¿Algún otro consejo? No tengo una regla específica, porque semana a semana a veces van cambiando las cosas, pero sí tratamos, como hacía Mauro, de separar un día o una noche donde podemos estar tranquilos sin ninguna presión o sin ninguna reunión. Y una de las cosas que más me ha gustado en el ministerio, esta lo aprendí de Mika, de mi esposa, es que un día me acuerdo de ella, estaba por recibir a una de las jóvenes en casa y no había terminado de ordenar las cosas que quería hacer, y dice, realmente no llego, no sé si hacerlo o no. Y realmente el hacer ministerio es hacerlo como uno es, ¿no? O sea, no esperas tener todo 100% listo para poder recibir a alguien. Y ella me dijo, bueno, no importa, no llegué, pero esto es lo que pasa día a día. O sea, nuestros planes cambian y a veces no llego a tener las cosas ordenadas como quería. Y eso también demuestra un poco esto que vos mencionabas en un momento, ¿no? De no una vida de santidad y todo perfecto y limpito y en orden, sino es parte de ser humano, de a veces no llegar con el tiempo, de estar cansados, de mostrar realmente lo que uno es, ¿no? Mostrarnos débiles. Sí, mostrar lo que uno es, porque realmente a veces entras a la casa de alguien y decís, oh, qué lindo, cómo me gustaría tener mi casa así. Capaz que justo esa persona descansó bien, tuvo un buen tiempo, lo pudo hacer y llegó. Y me encanta entrar a una casa ordenada. Pero la realidad es que todos vivimos en una casa y en la semana hay días que nos toca tener muy desordenado todo. Entonces, el hecho de ser humanos en el servicio creo que muestra también quiénes somos. A veces tener que cancelar una juntada, tener que cancelar algo dentro de nuestro servicio también demuestra eso. Entonces no tenemos una regla, pero sí tratamos de balancear un poco en nuestra semana en el tiempo, y por ahí el balance no es parejo, ¿no? No es un 50 y 50, sino que es más bien poder separar un tiempo de calidad en el matrimonio. Y como consejo, pensándolo a nivel de jóvenes también que están solteros, también es sabio balancear el tiempo, pero en ese caso creo que, bueno, en Córdoba se toma el Fernet y se toma un 70-30. Creo que en ese caso aplica esta regla, ¿no? El 70-30 es 70% a Dios y 30% a mis gustos, ¿no? Como, creo que es una regla práctica que nos puede ayudar a decir, realmente involucrarme a tal punto que me cueste dormir, que realmente me esté sacrificando mucho, como soltero lo digo, ¿no? O sea,
a alguien soltero le diría, realmente exprimí tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero, todo en el servicio al Señor. Que realmente pueda tener sentido lo que hiciste en tu vida, algo trascendental. Creo que como consejo le diría que esa es su primer prioridad, porque en el momento de casarse empiezan otras cosas, otras prioridades, y sin duda que el ministerio o el servicio es una prioridad, pero también hay que empezar a balancear y quizás entre los pañales, entre el tiempo con nuestras esposas, en la casa, hay otras responsabilidades, la provisión que demandan también de tiempo y a veces lleva un poquito más de exigencia. Entonces, como consejo sería a los solteros que lo den al máximo. De bueno, gracias, Néstor. Y no hace falta que tomen Fernet. No, Es solamente un ejemplo. Y aclaremos. No necesariamente estamos diciendo que hay que tomar Fernet. Y el 70% es la coca, muchachos. Claro. No, bueno, en mi caso, algo, concuerdo totalmente con lo que están diciendo. Y como que decía Mauro, qué privilegio que es cuando podemos servir con nuestras esposas. Y algo que me parece muy importante es que a la hora de tomar un compromiso en la iglesia de algo que nos va a demandar mucho tiempo, ya sea que lo hagamos con nuestras esposas o que no, creo que es fundamental que ellas nos apoyen al 100% y estén totalmente de acuerdo con lo que vamos a hacer. Sí. Porque después eso va a ser el día a día, nuestras semanas, cómo va a ser la dinámica de nuestras casas, se van a ver muy afectadas. Entonces, tener el apoyo incondicional de ellas, la verdad que es una bendición y creo que es una prioridad también a la hora de servir. Como lo que decía Mati, ellos son los que son más afectados a veces cuando por ahí no podemos estar en ciertas situaciones importantes, no estamos a veces cuando nos necesitan porque estamos sirviendo, pero que ellas nos apoyen, que ellas nos hayan dado ese sí, vos estás allá, pero yo estoy orando por vos, estoy apoyándote en lo que estás haciendo. Es lo que nos da paz y es lo que nos permite hacerlo en definitiva. Y ese apoyo es resignar ese tiempo. Exactamente, sí. Exactamente. Y pienso que cuando lo tenés hablado con tu esposa, por ejemplo, vos Santi, tenés que viajar un buen trecho para ir a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Cuando ya lo tienen hablado entre los dos y funcionan como un equipo en el que los dos y como familia tienen la actitud de servir, también empiezan a reorganizar el uso de los tiempos, ¿no? Porque vos tenés que viajar, o sea, sí, te toma tiempo también. Y no sos vos tratando de acomodar la vida de tu esposa, sino son los dos que han decidido y han tomado la misma decisión, la misma actitud, y ya van coordinando la casa misma en función del tiempo que te lleva a viajar, te lleva a servir y todo eso, ¿no? Así es. Yo pensaba en otro ejemplo, lo que me ha pasado también a medida que fui creciendo en el servicio de la iglesia, que necesito, para que se entienda bien, apoyarme en lo que ustedes han venido diciendo, ¿no? Yo coincido que cuando uno es joven y no tiene una familia o incluso todavía no tiene un trabajo porque se está dedicando a estudiar, tiene mucho tiempo y está buenísimo vivirlo al máximo, ¿viste? Sumarse a las actividades, tener esta actitud de decir, decíamos en otro episodio, ¿no? No que en esto quiero servir, sino en qué puedo servir, ¿no? Uh-huh. Y uno va así descubriendo los dones que tiene. Pero a mí me ha pasado que a medida que me he hecho grande y ya me dolió mucho la cintura, a medida que fui entendiendo qué dones tengo, yo necesité en un momento decir que no a ciertos ministerios y enfocarme en el llamado particular de Dios para mi vida. Cuando yo entendí cuáles eran mis dones, qué es lo que Dios me estaba mostrando hacer, yo también entendí que había ministerios en los que yo estaba participando, ocupando el lugar de otros, ¿no? Y encima cansándome de más y no haciendo lo que realmente Dios me estaba llamando a hacer. Pero es una etapa en la vida, ¿no? Por ahí a los 18, 20 años uno no tiene esa claridad de decir esto es lo que Dios me llama a hacer. Pero cuando yo entendí que lo que Dios me estaba llamando a hacer, yo decidí, por ejemplo, dejar de tocar la guitarra.
Porque me encanta el ministerio de la música, la alabanza, pero Dios no me está llamando a eso. Dios me está llamando a las misiones y a la plantación de iglesia y la predicación, prepararme en eso. Entonces yo decidí salir de ministerios que eran buenos, pero en los que definitivamente Dios no me estaba llamando a eso. Pero quiero tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahora me escucha un pibe de 18 años, una chica de 18 años, y dice, no, yo no voy a limpiar los baños porque Dios no me está llamando a limpiar los baños. No, claro. no es eso lo que quiero decir. Pero llega una etapa en la vida, ¿no? Uno que se da cuenta de lo que Dios está haciendo en uno mismo. Entonces hay que empezar a decidir, en este ministerio yo voy a servir y le voy a dar para adelante, y eso va a ser en lo que me desarrolle, ¿no? Porque qué difícil decir que no, qué difícil. Es difícil, wow. pero llegó un momento en mi vida donde yo estaba en la limpieza, en la música, en esto, en los jóvenes, en los adolescentes, en los adolescentes, y tenía demasiadas cosas. Yo no daba más. Claro. Yo nada más. Estaba muy cansado. Entonces, en ese momento yo empecé a entender lo que Dios quería que yo esté haciendo. Y ya descubrí mis dones y ya había pasado la etapa de la juventud de no tener horarios y todo eso. Y ahí empecé a enfocar un poquito más, ¿no? Entonces, hay que evaluar también en qué etapa de la vida estamos. Sí, y también poder dejarle lugar y espacio a otros, ¿no? Que tal vez por uno creer de que, vamos de nuevo con el episodio anterior que decía Santi, que Dios no necesita de hombres que le sirvamos, porque Él es Dios, ¿no? Y muchas veces creemos de que si yo no lo hago, Dios no va a poder llevar adelante su obra. ¿Y qué va a hacer de esta iglesia si yo no hago tal cosa? En el caso de Mati, tocar la guitarra, ¿no? Se desmorona toda la iglesia por eso. Pero primero que Dios, nadie va a cuidar mejor a su novia, que es la iglesia, que el mismo Señor, ¿no? Primero, entonces nadie es indispensable. Y segundo, hay que dejar el lugar también, tal vez a veces el espacio vacío, para que otras personas vean esa necesidad y se sumen. Muchas veces en cuanto al servicio termina pasando de que pocos hacen mucho y muchos hacen poco. Bien. Sí, y ahí pensaba en esto que estaba diciendo Mati, de tener que decir que no. Qué importante el rol de los ancianos, ¿no? Ajá, aquellos que nos dicen, hermano, deja ese ministerio. Sí. Porque uno viene por ahí con este trajín de servir, y por ahí es difícil darse cuenta que hay que dejarlo. Pero qué importante es aquellos hermanos que se toman el tiempo para ver nuestras vidas y nos dicen, hermano, por ahí no, deja eso, enfócate en este es tu llamado. Pero como decíamos antes, si no estamos sirviendo, es imposible que ellos lo vean. Claro. Así que para la confirmación del llamado, fundamental estar haciéndolo. Sí, y también esa transición ordenada, ¿no? Como hablamos en un momento del orden. Es como que acá se nuclea todo, ¿no? El hecho de me involucré tanto en los ministerios que llega un momento que no doy más, llega un momento que ya descubrí cuáles son los dones. El Señor los ha confirmado por medio de hermanos o de los ancianos que te van diciendo, che, me parece que vas muy bien para este lado, me gusta más cómo haces esto, y uno puede ir viendo que el Señor va confirmando esos dones, y en ese proceso que uno lo va descubriendo, hacer una transición ordenada, ¿no? De decir, bueno, entiendo que este es el lado para que el Señor me está llevando, este es el propósito que tiene para mi vida, hablo con los ancianos, hablo con mis líderes, con el que tenga cercano, para poder, si tengo que dejar algo, dejarlo ordenadamente y no de golpe, que al fin y al cabo termina siendo más perjudicial, no solamente para la iglesia en general, sino también para quienes han confiado en nuestra responsabilidad de ponernos en esa posición de servicio. Así es, entonces que Dios nos ayude, ¿no? a balancear bien las áreas de nuestra vida, a aprovechar bien el tiempo y saber cuándo servir a la iglesia, dónde servir a la iglesia, y también darle el tiempo que nuestras familias también necesitan, ¿no? Amén. Hasta acá hemos llegado. Espero que hayan disfrutado como nosotros hemos disfrutado de este episodio. Mucho. Y estamos en redes sociales como Bosquejos Podcast, creo, ya ni me acuerdo. En todas las redes sociales. Donde nos quieras buscar estamos. Y nos encontramos para un próximo episodio.